Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy platicamos con Dayan González y seguimos escuchando historias personales, historias de vida acerca de lo que significa el propósito, cómo lo vamos construyendo, qué pasa cuando el propósito o el camino que estábamos siguiendo no era el adecuado, cómo escuchamos esas voces que nos van llamando a seguir un sueño, una idea, un camino. Sobre eso va a versar nuestra conversación el día de hoy con Dayan. Espero que la disfruten. Gracias por estar aquí. Este es el podcast de Human Leader. Dayan, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros este día. No, muy bien y muy contento de estar contigo, de conversar rico y bueno, compartir aquí experiencias e ideas. Muchas gracias, Dayan. Y estamos platicando acerca del propósito, de lo que significa para cada uno de nosotros en este mundo tan convulso y tan volátil que estamos viviendo. De repente pareciera que vamos perdiendo o dejando de entender, no sé si es perder o dejando de entender el tema del propósito y lo que estamos lo que estamos haciendo desde Human Leader es tratando de construir nuevamente lo que es el propósito y dándole herramientas a las personas para que a partir de conversaciones poderosas puedan empezarse a hacer la pregunta: ¿cuál es mi propósito? O este es el propósito correcto. Sobre eso vamos a estar platicando, Dayan, pero antes de abordar el tema formalmente, me encantaría que nos platicaras quién eres tú. Esa es la pregunta, la primera pregunta con la que arrancamos siempre nuestros episodios y la más compleja para nuestros invitados, pero por aquí quiero empezar. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dayan González? ¿Quién soy yo? Resumirte en unas pocas palabras va a ser como un desafío, pero fíjate, te puedo contar a qué me dedico. Soy coach, pero algo que a mí me gusta decir es que a mí me gusta acompañar a las personas y a las empresas a que sean más felices y exitosas. Básicamente, si lo vemos en la parte profesional, y me gusta decir que soy un transformador de vidas, porque es algo que descubrí hace tiempo, donde a nivel personal yo tuve que transformar mi vida para lo que estoy haciendo al día de hoy. Tuve otros estudios, etcétera, pero me gusta este enfoque de acompañar precisamente a que la gente lleve a cambios positivos y de lo que el tema que estamos hablando hoy, que tiene que ver con el propósito. Me parece que muchas personas no tienen claro hacia dónde van o qué quisieran exactamente, y a mí me gusta acompañar para que ellos mismos descubran, y a eso me refiero con transformador de vidas. Entonces, obviamente me dedico a la consultoría, va en la parte profesional y en mi empresa dirigido con eso, pero en esencia va por ahí, ¿sí? Oye, Dayan, platícame esto que decías ahorita. Ayudas a las personas a transformarse y a encontrar lo que significa para cada uno la felicidad. Cuéntanos, ¿cómo las personas pueden encontrar su felicidad? ¿Cómo nos podemos transformar? Y sobre todo, ¿cómo las organizaciones, estos ecosistemas de personas también pueden transformarse de manera conjunta? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo se logra eso en personas y organizaciones, Dayan? Debo de confesarte que no hay una fórmula perfecta, ¿sí? Y cada uno de nosotros y cada organización, pues somos entes distintos con diferente historia, que es la que está detrás de nosotros, que muchas veces nos ha llevado por caminos que a lo mejor al día de hoy no estamos contentos. Yo te podría decir que cómo hacerlo primero es descubriendo qué quiero, y para ese qué quiero es de dónde vengo y qué es realmente lo que a mí me apasiona. A mí me gusta mucho hablar de la pasión. Entonces, el propósito yo lo veo como un gran sinónimo, no en el sentido lingüístico, pero un gran sinónimo, la pasión con el propósito, porque estás conectado con lo que haces. Entonces, cómo hacerlo para mí ha sido una oportunidad de que las personas se vean a sí mismos, primero tal vez en la realidad donde no están contentos,
y eso te lo puedo decir a nivel personal porque yo lo viví. Entonces mi experiencia me ha ayudado precisamente a traerlo como una herramienta. Y entonces al verse en dónde están, al hacerse conscientes, desde ese lugar, podéis decir, oye, pues yo quiero algo más o estoy buscando algo distinto. Y desde ese lugar entonces es acompañar a autodescubrirse, autopotenciarse de alguna manera y desde ese lugar entonces dar los pasos que lo lleven a ese propósito. Sí. No es un proceso de la noche a la mañana y toma tiempo y yo creo que por eso es que quienes nos dedicamos, ya sea en el área del coaching o en otro tipo de especialidades, a acompañar a personas a encontrar su propósito, pues ese es un gran regalo tener la oportunidad de ver esa parte, ¿no? Y yo te podría compartir ejemplos de gente donde ha tenido cambios y con satisfacciones maravillosas, ¿no? Ya, me encantará que ahorita en el momento en el que tú lo creas oportuno y sea prudente, platícanos ejemplos, aprendemos las personas tremendamente de los ejemplos. Y me gustaría, ahorita dijiste un tema que se me hizo bien relevante. Nos damos cuenta de que no estamos contentos, de que no estamos a gusto, de que no estamos felices. Suena bien sencillo, Dayan, pero ¿cómo te das cuenta que en una situación a veces por costumbre, porque ya caíste en el loop, porque traes ceguera de taller, por lo que gustes y mandes y el término que más te agrade, pero no eres consciente, no lo traes en ese nivel de conciencia que no estás a gusto y piensas que es así la vida? Y de repente escucho personas que dicen, pues es que así es la vida y nada más esperando que den las 5 de la tarde, que sea sábado, que me muera y llegue a otro lugar, que vaya a algo más, pero cualquiera de estos tres pensamientos no es que sean válidos o no, se me hace tristísimo no disfrutar el aquí y el ahora, no darte cuenta de eso, de que no estás siendo feliz y estar esperando algo más que no sé en qué vaya a consistir este sábado, este domingo, si estás esperando un día lluvioso, un día soleado, un día sí. ¿Qué? Entonces, primero, ¿cómo te das cuenta que no estás contento, Dayan? Y ahorita dijiste, yo lo traigo desde la experiencia personal. Entonces, ¿cómo es eso? Y fíjate, ahorita que dices la experiencia personal, precisamente te escuchaba haciéndome la pregunta y dije, tengo que compartir precisamente mi experiencia. Yo, si te hablo de mi vida profesional, un punto donde estuve muchos años en una empresa familiar, ¿sí? Al grado donde mi papá me dejó la empresa y yo era el director general de la empresa. Con sus ventajas, por supuesto, ganando muy bien, muy buen dinero, teniendo tiempo para hacer muchas cosas. Y a mí me ayudó mucho el vivir un proceso personal con diferentes circunstancias de yéndome a la India, cosas de meditación, haciéndome más consciente de mí. Y me ayudó a darme cuenta que yo estaba en un lugar que yo le llamo la miserable zona de confort. O sea, no es la zona de confort como tal, es la miserable zona de confort. ¿Y por qué lo digo así? Porque como te decía, yo ganando muy buen dinero, teniendo tiempo, inclusive siendo el director de empresa me daba la ventaja de que podía ir de viaje y me iba un mes a la India y desde allá obviamente atendía cosas y después regresaba. Pero llegó un punto en que la satisfacción de lo que estaba haciendo era muy difícil. Y seguramente tú lo has escuchado o compartido con otras personas donde algunas señales son cuando te levantas y el levantarte para ir al trabajo ya te cuesta trabajo, ¿sí? Donde de repente ya quieres que sea el fin de semana, como tú lo acabas de mencionar. Y yo empecé a vivir eso y mi llamada de atención fue cuando hice un viaje de trabajo a Brasil. A mí me encanta viajar, es una de las cosas que me fascinan y generalmente luego con el trabajo combino un poco aprovechar días y visitar lugares. Y fui de trabajo a Brasil y volví y regresé totalmente insatisfecho del viaje. O sea, ni siquiera el viaje lo pude disfrutar y fue cuando dije, esto ya no es para mí. Y entonces tuve una conversación en un momento que estuve preparando, donde decía que le voy a decir papá, si yo soy el director de la empresa, pues quién va a hacerse cargo de la empresa. Entonces también me sentía con una responsabilidad que me limitaba, digo, pero era una limitación en mi cabeza. Así es que, ahora debo de mencionarte algo, a mí ese decidirme a dar ese paso no fue ese viaje, ese fue la punta del iceberg. Pero en realidad a mí me tomó entre 2 y 3 años desde que ya venía viviendo un proceso donde no estaba satisfecho. Y tuve esa conversación, le dije a mi padre, oye, quiero hacer otras cosas, tú estás haciendo las tuyas y me gustaría buscar otras oportunidades. Y yo ya me imaginaba el discurso de mi padre de qué vas a hacer y me dijo, hijo,
pues te deseo mucho éxito y adelante. Yo le dije, te aviso con 6 meses de anticipación para planear mi salida, por supuesto, no botar el trabajo. Pero hoy me deseó mucha suerte y yo agradezco el que haya tenido él esa comprensión y no me haya hecho difícil la conversación. Y de ahí empecé ya un proceso de muchas cosas. Pero precisamente el cómo se hace es empezándose a cuestionar, es el decir, a ver, ¿esto que estoy haciendo realmente me gusta? O sea, o lo que decíamos ahorita, el levantarse, que ya quieres que acabe el día. Ese tipo de señales es simplemente ponerles atención y no es analizarlas ni nada. Yo lo digo mucho, el sentirlas. ¿Qué estoy vibrando con esto? ¿Qué emoción me produce el ir a trabajar? Si lo estoy disfrutando o no. O si quiero escaparme de él. O sea, o me da miedo ya de repente a algún grado de decir ya no quiero estar aquí porque me desgasta demasiado. Entonces, ese mirarse en esos pequeños detalles creo que sería como un primer paso y después ya entra el proceso de cambio, obviamente, ¿no? Ya. Y fíjate, ese mirarse y ir construyendo esa decisión te tomó aproximadamente 3, 4 años, lo que confirma lo que comentábamos. No es una decisión fácil, no es de la noche a la mañana como la canción Hoy voy a cambiar y dijiste todo es irse preparando precisamente. Decisión. Y luego, ¿qué se necesita? Bueno, ir armando la decisión, pero ¿qué se necesita para decir la ejecuto? Va para adelante, empiezo a cambiar. Me queda claro que muchísimo valor, pero ¿cómo vas conectando y creando ese valor para ahora sí empezar a cambiar? Yo creo que aquí entra lo que se conoce en el término en inglés, a leap of faith. O sea, este salto de fe que hacemos de alguna manera al vacío. Algo que yo sí podría decir y compartir por mi experiencia y que lo he tenido vivido con otras personas que las he acompañado en este proceso, es donde a veces también hay esta creencia que este salto de fe que vas a hacer, este leap of faith, quiere decir que tienes que botar todo tu trabajo y entonces vas a hacer algo nuevo y no necesariamente tiene que ser así. Entonces, sí hay este salto, pero es empezar a hacerlo, dar los primeros pasos, ¿no? Como esta frase, no me acuerdo ahorita, pero que dice, este gran viaje comienza con el primer paso. Hay algo que no recuerdo muy bien de dónde venía. Es el primer paso, los primeros pasos. Y lo que pueden hacer muchas personas en este caso es, ya al darse cuenta es, bueno, ¿hacia dónde me quiero mover? Lo pueden hacer solos, esa es una cosa. Puede costar más trabajo y yo siempre sugiero un acompañamiento, sea de quienes somos coaches o alguna persona que esté especialista en este tipo de temas, para que nos vaya guiando en el camino y donde tenga una transición donde diga, a ver, voy a empezar a explorar esta parte de que me gusta. Y desde ese lugar, en dar estos pasos, ¿qué puede ser? Déjame mencionarte un ejemplo de alguien con quien trabajé hace muchos años. Yo di justamente en aquel entonces un taller de proyecto de vida y era trabajar sobre estas cosas. Y después de que terminamos, uno de los participantes me dijo, Dayan, yo quiero trabajar contigo, tengo varias ideas. Y él tiene una pasión por la música, Y se dedica en lo profesional a páginas web y cosas de desarrollo en web y redes sociales ahora, etc. Entonces trabajamos y fue descubrir él el gusto que tenía y había cierta culpabilidad en dar ese paso. Cuando se dio cuenta y empezó a dedicarle tiempos, no todo el tiempo, tiempos a la música, empezó a descubrir un gusto y a escribir canciones que al grado que sacó un primer disco. Ya después ha compuesto otras cosas que uno puede escuchar en Spotify. Es un tipo de música entre funk, con jazz, un poquito. Él trabaja con los teclados. Y fíjate, a mí una de las grandes satisfacciones que tuve fue cuando sacó su primer disco, en los agradecimientos me puso a mí. Sí. Y me agradecía, y yo le decía, oye, qué bien. Y hubo una canción que inclusive tiene un nombre hindú, que es un nombre que yo utilizo en la parte de meditación, que una canción tenía mi nombre, no mi nombre, Dayan González, pero. Y yo le preguntaba, oye, ¿está esto? Y me dijo, es que tú contribuiste a esta parte. Y él al día de hoy se sigue dedicando a la parte profesional de web y todo esto, pero sigue con la música. Entonces sigue haciendo, ha colaborado con otros grupos, entonces va compensando el gusto y la pasión que tiene con su propósito, que es la música, y también con lo que le ayuda a subsistir y a vivir y con la comodidad que él pueda tener. Entonces, tiene que ver con eso, con dar estos primeros pasos, irlos construyendo y tomar este valor para decir, lo quiero hacer. Sí. Porque si no, no cumplimos el objetivo.
Sí. Y aquí quiero preguntarte, Dayan, ¿qué es el propósito? Porque de lo que hemos venido armando, alcanzo a escuchar que es más allá de un hobby, es más allá de un sueño, es más allá de una decisión, es muchas cosas. ¿Qué es el propósito para ti, Dayan? A mí me gusta describirlo que es como un llamado de algo más grande. Hay gente que le puede llamar Dios, la divinidad, el universo. A mí no me gusta ponerlo como escajonarlo en una sola cosa. Pero a mí me gusta escribir lo que es este llamado de mi propia alma, de mi ser, si quieres llamarle de alguna forma, donde hay algo que me atrae y me lleva a este lugar donde yo siento una satisfacción de vida, de alguna manera, y que además lo que hago me lleva al servicio de otros. Si pongo el ejemplo de esta persona de la música, o sea, su música le gusta a otras personas y te decía, ha colaborado con otros grupos también, etcétera. Entonces, es este llamado a que mis dones los aprovecho para ponerlos al servicio de mi bienestar, por supuesto, y de otras personas. Yo recuerdo una frase que hace muchos años escuché de un hombre que en los 70s, 80s le conocían como el Doctor Love en Estados Unidos. Y él decía, tus dones y talentos son los regalos que Dios hace para ti. Lo que tú hagas con ellos son tus regalos hacia Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? El propósito tiene que ver con lo que yo soy bueno en hacer. Sea pintar, dibujar, negociar. Hay infinidad de cosas que cada quien puede descubrir. Pero es cómo aprovecho estos dones y talentos. Entonces es el llamado de mis dones y talentos a la acción. Porque si alguien tiene las habilidades para algo, pues no las aprovecha, tienes aquí un lingote de oro donde puedes hacer una obra de arte en oro y no la aprovechas, pues se queda ahí guardada y no brilla. Y ese llamado que decías al principio de esta intervención, Dayan, ¿cómo lo escuchas entre tanto ruido que estamos sufriendo el día de hoy? Tanto estar acelerado, estos temas de agotamiento, del cansancio, de nunca hay tiempo para nada o incluso de no puedo dejar lo que estoy haciendo para dedicarme a otras cosas porque ¿cómo le haces para escuchar el llamado? Fíjate que aquí, como decía al inicio, no hay una fórmula en ese sentido. Creo que nos llega en el momento que necesitamos atenderlo, pero también me parece que a veces la vida te empuja a hacerlo. Como dices tú, a veces estamos tan metidos o en el trabajo, en ciertas responsabilidades, y llega un punto donde, si hablamos, por ejemplo, de la pandemia, a mí me ha tocado ver casos de gente que cambió totalmente de profesión. De repente, de educación personal, dadas las circunstancias, vimos historias muy, muy fuertes para muchas personas, muy desafiantes más que nada, pero eso las llevó en un momento a descubrir, por ejemplo, su llamado. Y eso, porque ya no hubo de otra. Y yo creo que la vida, en un momento, cuando todavía no lo queremos ver, nos va a arrinconar un momento, sea perdiendo un empleo, sea con un cambio drástico de vida, que nos va a llevar a ese lugar. Para no llegar a ese extremo, yo diría, si estamos muy saturados, es cómo dedico tiempo para mí. Y hablo para mí en general. ¿Y qué quiero decir con esto? Donde a veces, por ejemplo, yo tengo un hijo, tengo que dedicarle tiempo a él. Bueno, no tengo, me gusta dedicarle tiempo a él, aunque también es una responsabilidad como padre. Mi esposa, o sea, pero hay espacios que yo busco para mí. Sí. Y entonces, sea que voy a leer un libro, no me gusta sugerir que vean series o películas en Netflix o algunas de estas plataformas, sino más bien un tiempo donde pueda yo encontrar un espacio de satisfacción personal. Irte a andar en bicicleta, irte a caminar, tomar clases de baile, no sé, algo donde me saca de mi rutina, conecto con algo que a mí me gusta y en ese reconectar conmigo mismo, creo que ahí es donde empiezan a aparecer estos flashazos de cosas donde me puedo empezar a cuestionar de, oye, disfruto esto y ¿por qué estoy haciendo, estoy en ese trabajo de mierda a lo mejor que me tratan mal? Pero es a partir de yo empezarme a mirar, pero fíjate, simplemente darme tiempo para mí. Y es algo que a mí me parece que funciona muy bien y obviamente de ahí se pueden ir desarrollando muchas cosas más, ¿no?
Ya. Y fíjate, hace rato hablabas de la zona de confort y le pusiste, recuérdame el adjetivo que le pusiste, la mediocre. La miserable zona de confort. Y me gusta mucho el adjetivo porque la zona de confort no es mala. O sea, yo estoy muy confortable en esta silla y no tengo por qué cambiarla por una silla incómoda para desafiar mi postura corporal ni para desafiar mis músculos, pero sí la miserable zona de confort. Y uno de nuestros invitados en estos episodios nos hablaba, sin ser psicólogo, pero nos hablaba de los riesgos de esos vacíos, de no sentir el propósito, de no conectar, de no tener un sentido de vida. Y ahorita tú también decías, ese trabajo de mierda, ese no sentirme a gusto, y veo que ahorita hay mucha desconexión de las personas con su trabajo, pero yo no sé si el tema sea el trabajo, tú que ayudas también a organizaciones a transformarse, porque pudiera ser que haya gente disconforme con X empresa, pero cuando hay mucha gente disconforme con muchas empresas, algo más hay. ¿Qué alcanzas a ver o a escuchar tú en este sentido, Dayan? En esa miserable zona de confort o en ese no saber lo que quieres o estar buscando algo que no existe. Ahora sí que estar buscando el dorado. Claro. A mí me parece que un factor que influye mucho es la emoción del miedo. Por un lado, como tú lo decías tú ahorita, ¿no? O sea, si estoy en un lugar cómodo, pues es la zona de confort, pues el soltar algo que es cómodo, o sea que tenga mi ingreso cada 15 días, o me pagan mi nómina, o sea, los beneficios que puedas tener tal vez en la empresa, a veces no nos damos cuenta que caemos como en una trampa de alguna forma. Y el miedo a perder eso es lo que creo que muchas veces limita y es lo que yo veo. Por eso te decía hace un momento de que a mí me gusta decir de que no tiene que ser un cambio de 180 grados, sino empezar una transición donde en un momento tal vez no sea inmediato, pero a lo mejor en unos 3 años alguien deje su trabajo, pero ya empezó construyendo algo. Pero tiene que ver más, yo creo que con este miedo, porque como el estar cómodos y soltar eso no es tan fácil. Y más si de repente tenemos responsabilidades como jefes de familia, donde eso nos influye, pues el dejar de proveer también es una circunstancia que no queremos descuidar o desperdiciar. Pero es como empezar a dar estos pequeños pasos y es entender que el cambio no tiene que ser de la noche a la mañana, pero es trabajar con esos miedos y detrás de ese miedo, a fin de cuentas, son creencias y pueden ser donde digan, es que yo he escuchado gente que dice, a mí me enseñaron que yo tenía que entrar a una empresa y hacer carrera y crecer ahí y hay que darme, ¿no? Es más de los baby boomers y estas generaciones de antes, o es más volátil esa parte. Pero a fin de cuentas es como estar en una organización y crecer. Y si no estoy ahí, me cambio ahora esa otra, ¿no? Ahora hay más cambios. Y es como esta parte de seguir avanzando y tener, entre comillas, éxito. Pero desde ese lugar pues se puede volver un vicio. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que yo quiero? Desde las cosas simples del día a día. Y ahorita acabas de decir algo que es clave en este mundo tan acelerado. No son decisiones inmediatas, no son decisiones abruptas, es un prepararte en el camino. Tú nos decías, yo me preparé 3, 4 años para la decisión que di. ¿Cómo hacer para no claudicar? Porque hoy en día hablar de 6 meses es un mundo de tiempo, no se diga hablar de 3, 4 años, ¿verdad? ¿Cómo le haces ahí? Sí. Yo creo que es tener la visión de dónde quiero estar. Entonces, puedo reconocer, hoy estoy aquí y hoy elijo estar en este trabajo que a lo mejor no me gusta tanto, pero elijo estar aquí porque me está dando dinero para ahorrar tal vez para un proyecto, si quiero abrir un restaurante, si quiero iniciar un negocio, alguna cosa. Pero no perder la visión de qué es lo que yo quiero para mí en esta satisfacción personal, en este llamado, ¿sí? Si le podemos poner también, recordando el nombre que a mí me gusta mencionar. O sea, decir, a ver, yo me visualizo allá. Hoy no es posible por mis condiciones de que tengo proveer a mi familia o lo que sea, pero yo ahí voy a estar. Yo ahí quiero estar, o sea, visualizarse y más que nada sentir que ahí estoy. Porque en ese sentir y esa conexión van surgiendo ideas, van apareciendo oportunidades donde de repente, mira, surgió esta parte de a lo mejor de un local y puedo empezar a construir una idea de algo que quisiera hacer tal vez. No lo sé.
pero estar conectado con ese llamado y con ese propósito. Porque si los perdemos, pues volvemos a la rutina y a esta zona de confort, o miserable zona de confort, como me gusta decirle, y me vuelvo a perder y entonces me va a tomar tiempo. Pero sí me ha tocado ver gente que de repente dice, es que sí yo lo pensaba, pero hasta que no me despidieron o no tuve esta situación, no di el paso porque ya no tuve de otra. Y ahora están muy felices haciendo cosas distintas, ¿no? Pues no perder esta visión. Oye, Dayan, y antes de empezar a cerrar el episodio del día de hoy, hemos hablado del llamado, hemos hablado de ese camino, de ese entendimiento. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos con el llamado o cuando resulta que no era realmente lo que queríamos hacer o cuando fue un camino en falso? O no quiero llamarle equivocación como tal, pero puede ser un camino en falso, una ruta mal señalizada y de repente ya hemos caminado, pero decimos, esto no es, pensé que era, pero esto no es. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahí? Yo creo que primero es, y me gusta mucho mencionar a mí esto, es cuál es la lección de la experiencia. O sea, ¿a qué me llevó a aprender? Y muchas veces no es que el llamado haya sido equivocado. No estoy diciendo que siempre el 100% sea certero. Pero yo, además lo que yo he visto es que la mayoría de las veces el llamado puede estar ahí, puede ser el correcto, pero la manera de llevar el proceso de ese llamado es donde a veces nos equivocamos. Y pueden influir varias cosas donde a lo mejor nos aceleramos y no planeamos en ciertas cosas, no visualizamos, o sea que visualizamos dónde quiero estar, pero no el cómo quiero estar ahí. Y entonces en ese camino es donde a veces nos perdemos. Y ahí es donde yo creo que el paso cuando llega a suceder situaciones de esta es, a ver, ¿sigo conectado con si este fue mi llamado? A lo mejor no, puede que, y se vale cambiar, ¿sí? O sea, yo tengo al día de hoy 51 años y créeme que inclusive yo vine cambiando muchas cosas a lo que realmente me dedico hoy. O sea, no fue la primera, este es perfecto, así lo voy a hacer, no. Fui ajustando en el camino también muchas cosas, me equivoqué en algunas, por supuesto, pero es tomar la lección, sigo conectado con la visión y entonces, ¿qué tengo que reajustar para la siguiente oportunidad? Para que entonces no me vuelva a suceder, porque a veces, y sabes que lo volví a intentar, pero volvió a salir mal. Pero ¿cómo lo planeaste? ¿O con quién te apoyaste? ¿Lo quisiste hacer todo tú solo y no pediste ayuda? Que a veces es un tema, no nos gusta pedir ayuda y entonces nos vamos limitando y atando de manos nosotros solos. Me encanta lo que nos dices, Dayan. Y antes de despedirnos, ahora sí formalmente, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante traer a esta conversación o alguna reflexión que nos quieras dejar, algún cierre, Dayan? A mí me gustaría compartir que cuando conectamos con este llamado y con este propósito, que sea muy importante y que seamos muy cuidadosos de con quién lo compartimos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es rodearme de gente que me va a ayudar a cumplir este sueño, de hacerlo realidad. Porque desafortunadamente muchas personas nos meten el pie, y no digo de que nos bloqueen en el sentido de que de no permitirnos hacer el proyecto, sino simplemente por los comentarios. Y desafortunadamente muchas veces es la familia. Entonces aquí es decir, a ver, realmente estoy conectado y asumir el riesgo que eso implica, de que a lo mejor va a haber gente que no le va a gustar mi idea, no le va a gustar mi sueño. Y como te decía, mi papá en algún momento me dijo que me apoyaba, pero tiempo después me di cuenta que no estaba tan convencido que me había ido de la empresa. Y en algún momento mencionó algo como de que yo regresara. Pero yo fui muy claro en lo que quería hacer. De alguna manera me estaba queriendo tal vez tentar, pero es cuidar esta parte de con quién realmente lo quiero compartir y con quién lo quiero hacer realidad para que suceda realmente. Entonces, no dejarme de caer por los malos consejos, esto no es bueno para ti, de qué vas a vivir. Pues bueno, simplemente estoy atendiendo algo que quiero hacer y esto me llena de satisfacción, aunque no me genere tal vez dinero porque vivo de otras cosas, ¿no? Y tiende a ser algo bien complejo tomar esas decisiones y sobre todo enfrentarte al resto de las personas y son personas que te quieren, ¿eh? Como tú bien lo decías, no necesariamente alguien que te desea el mal intencionalmente, pero probablemente que no entiende
cómo estás generando ese cambio, Dayan. Y no entienden porque vienen de sus propia historia, las propias creencias, como te decía. A lo mejor una familia dijeron, es que tú tienes que buscar estudiar, hacer una maestría y tener un buen trabajo. Y a lo mejor de repente un día dices, quiero tener mi negocio propio, y entonces la familia va a decir, ¿cómo? Entonces, esas creencias que muchas veces se convierten en mandatos familiares, o inclusive de amigos, algo así, es lo que hay que cuidar, ¿sí? Y a veces nos toca desafiar esas situaciones, y a veces puede que nos quedemos con un poquito de culpa porque estamos rompiendo lealtades. Pero ahí es donde entra el valor que implica el realmente conectar con el propósito y el poder. Me encanta, Dayan, la conversación que hemos tenido el día de hoy. Quiero agradecerte de corazón que nos hayas acompañado. Quiero agradecerles a ustedes también que nos están viendo, que nos están escuchando, que hayan llegado hasta aquí. Ayúdenos a compartir esta conversación para seguir conectando con muchas más personas, para seguir ampliando estos temas. Dayan, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Rogelio, por la invitación. Otro abrazo grande para ti y de verdad que nos estén escuchando, no suelten su propósito. Por algo estamos en esta tierra y en esta vida para ponerlo en práctica. Entonces, adelante con ellos y que esos sueños se hagan realidad. Que así sea. Gracias. Muy bien y buena tarde.